Ok, bienvenidos para atrás. Pues hoy vamos a estudiar sobre el nuevo pacto, vamos a estudiar el primer pacto y vamos a estudiar otra cosa que está en la Biblia que muchos no lo conocen. Y pues la Biblia que tenemos hoy, en la mayoría de las Biblias, por ejemplo, tiene antes de Génesis, dice una página que dice el, el Testamento Antiguo, ¿verdad? Y antes de empezar Mateo dice una página el Nuevo Testamento y pues nosotros que somos dispensacionalistas estamos estudiando las diferentes dispensaciones y estamos dividiendo correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice en 2 Timoteo 2:15, que debemos dividir correctamente la palabra. Entonces, gente, aunque dicen nosotros no somos dispensacionalistas, nosotros a lo mejor somos católicos o protestantes o lo que sea, ellos dividen la palabra, a veces unos no dividen, pero ellos dividen Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo que es importante es que esas páginas no fueron inspiradas por Dios, igual que los capítulos, los versículos, todos los números no fueron inspirados por Dios. Entonces fueron añadidas por los editores para distinguir capítulos, temas, pero lo, lo que hicieron gente cuando está, pues no escribiendo la Biblia, pero cuando están editando la Biblia es para distinguir las partes hebreas y las partes griegas de la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nuestra Biblia, aquí tenemos una línea del tiempo, ¿verdad? Y aquí está la cruz por referencia. Y aquí está Mateo. Y pues muchos dicen desde la creación hasta Mateo es el testamento antiguo. Nomás para simplificar. Y luego de Mateo hasta Revelación, dice, es el Nuevo Testamento, NT, es nomás para simplicidad. Entonces, mucha gente está dividiendo la Biblia así, Testamento Antiguo, Nuevo Testamento, y pues ahí tenemos unas páginas en nuestras Biblias que dice eso, pero no son inspiradas por Dios, solamente los editores los pusieron allí para distinguir las partes hebreos y las partes que fueron escritos en griego. Pero vamos a ver que los testamentos no empezaron en los lugares que gente piensa. Si vamos a Hebreos capítulo 9, en versículo 17, dice, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, gente que ahora son vivos, ¿verdad? Tienen recursos, tienen riquezas, tienen casas y pues a lo mejor van a escribir un testamento. Cuando me muero, la casa va a ir a este hijo o hija, lo que sea, ¿verdad? Estás escribiendo un testamento, pero solamente se va a poner en acción cuando mueras. ¿Sí me entienden? Entonces dice, el testamento no es confirmado, no empieza con los vivos, sino cuando uno muere. Versículo 18 dice, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y los machos cabrios con agua y con lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Entonces, aquí el autor de Hebreos está diciendo que el testamento no empieza hasta que hay una muerte del que hizo el testamento. Se necesita sangre
para que un testamento empiece. Y dice, el primer testamento no empezó hasta que Moisés mató unos becerros, hasta que había sangre. Entonces, el primer testamento, el Antiguo Testamento, no empezó en Génesis 1:1 cuando Dios creó todo. Era después de eso. Era hasta que Moisés sacrificó estos animales. Y vamos a Éxodo 24. Allí leemos el pasaje que hace eso. Éxodo 24, ya salieron de Egipto, ¿verdad? Y están en el desierto, están en el monte de Sinaí. Y dice Éxodo 24, versículo 7, dice, y tomó el libro del pacto y leyó, o Moisés lo está leyendo, y leyó, y oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y seremos obedientes. Entonces Moisés tomó la sangre y rocióla sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Entonces allí Moisés recibió los mandamientos de Dios y dijo, ese es el pacto y los vamos a obedecer este pacto. Y allí sacrificó estos animales. En versículo 12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y una ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, el testamento antiguo, el primer pacto, no empezó hasta Éxodo, cuando Moisés recibió las tablas. Éxodo 24, 7, ¿verdad? Allí es cuando empezó el primer pacto. Voy a escribir eso. Primer pacto en Éxodo 24, cuando recibió la ley y cuando sacrificó los animales y la sangre fue derramada. Y dice aquí la sangre del primer pacto, como dice en hebreo, que un testamento no empieza, no es confirmado hasta que haya sangre. Entonces, es importante leer la Biblia literalmente, es importante estudiar qué dice, no nomás decir, oh, el primer pacto empezó cuando había luz en creación. No es eso, empezó en Éxodo 24. Entonces, si vamos al versículo 3 aquí en Éxodo 24, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y de los juicios, y todo el pueblo respondió en una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Un pacto, ¿qué es un pacto? Es un contrato. Yo hice un pacto con el hermano Julano. Si tú me arreglas esto, te voy a comprar esto. Es un pacto, ¿verdad? Un contrato. Entonces, un pacto con Dios que Dios hizo es, ustedes hacen eso, si ustedes obedecen mis mandamientos, van a ser bendecidos. Si no obedecen mis mandamientos, no serán bendecidos. Pero aquí, Israel, ellos aceptaron este pacto. Dijeron, sí, aceptamos este pacto, vamos a hacer los juicios, vamos a hacer las palabras, los mandamientos que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces, es un contrato con Dios. Si vamos a Números 18, Números 18. En versículo 19 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos
de Israel ofrecieren al Señor, Él has dado para ti y para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto del sal perpetuo, es delante del Señor para ti y para tu simiente contigo. Entonces, este pacto que Dios está poniendo con Israel y la semiente de Israel, las generaciones que siguen después de esta generación en el desierto, dice, es un pacto de sal, que es un pacto para siempre. Y pues este pacto de sal que es, y ahorita vamos a estudiar un poquito más de este pacto de sal, pero lo que está diciendo Dios es, nunca se va a terminar este pacto. Es un pacto para siempre. Si vamos a Levítico 2, es importante estudiar estas cosas porque gente hoy dice que la iglesia de hoy, el cuerpo de Cristo, reemplaza Israel. O dicen que las bendiciones de Israel ya son, que fueron completas o que ya la iglesia de hoy están recibiendo estas bendiciones. Pero aquí la Biblia dice que solamente es bendiciones y un pacto para Israel, no para otros gente en el mundo. Pero dice, que les dije, Levítico 2:13, dice, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tú ofrecerás sal. Y pues en este templo, pues no era templo ahorita, era un tabernáculo, cuando van a presentar este presente, una ofrenda. Dice que van a poner sal en los animales, en los sacrificios. Y es para recordar que es un pacto de sal con Dios. Y pues hay gente que hoy, cuando hacen un bistec, nomás te ponen sal. Y pues eso está delicioso, ¿verdad? Pero aquí significa que es un pacto para siempre que nunca se va a terminar. Y eso es el chiste de sal, ¿verdad? Que lo preserva para siempre. Pues no para siempre, un bistec, pero por un tiempo más. Si vamos a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia que los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que del el pago en su cara al que lo aborrece, destruyéndolo, y ni lo dilitará al que lo odia, en su cara le dará el pago. Muy importante, como dice que Dios va a guardar este pacto hasta las 1000 generaciones. No sé si han leído las generaciones en Mateo, pero dice que de Abraham a David era 14 generaciones, de David a Jesús era otras 14 generaciones, ¿verdad? Entonces, 1000 generaciones es bastante más que del tiempo de David a Jesús, ¿verdad? Dios va a seguir con su pacto, no va a terminar con su pacto, pero dice que a los que lo aman, los va a bendecir, y los que lo odian, lo van a destruir, porque un pacto, Dios, en su pacto Dios dijo, si no obedeces mis mandamientos, los voy a destruir. Y si no los obedecen,
Si la gente no lo obedece, entonces Dios será mentiroso si no los castiga. Igual que si un padre dice, no hagas eso, si no te voy a dar una chanclada o lo que sea, y si el niño desobedece y el padre no hace nada, el niño ve que el padre hizo una mentira, ¿verdad? No cumplió su palabra. Entonces Dios sí cumple con su palabra. Si Él dice que los va a castigar, parte del pacto es que Dios los va a castigar. Es un contrato. Pero este pacto de sal era un acuerdo que este pacto de Dios, este pacto con Dios y Israel, va a ser eterna, va a ser que nunca va a terminar. Entonces, el hombre necesitaba seguir y guardar el pacto también. Ellos, era una relación con Dios y hombre, que mientras hombre obedece, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Era, era una relación con los dos. Si vamos a Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, versículo 12, dice, ahora pues Israel, que pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es algo que Jesús enseñó, ¿verdad? Que es el mandamiento más importante. Y Jesús dice, amar a Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo. Versículo 13. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos eh, que yo te prescribo hoy para que hayas bien. He aquí, del Señor tu Dios es el cielo y el cielo de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su simiente después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos como en un este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endureceréis más vuestra cerviz. Entonces dice, se necesitan amar a Dios, necesitan querer hacer sus mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma. Y cuando dice aquí circuncidar el prepucio de tu corazón, eso es que quieras hacer sus mandamientos. No nomás es haciendo los mandamientos, pero querer hacer los mandamientos con amor, que tú los quieres hacer. Y pues ahora sabemos que nadie puede hacer eso, pero en este tiempo era este pacto, que amar a Dios con toda tu alma y serás bendecido por Dios. Si vamos al versículo 30, el capítulo 30, Dios sabe el final desde el principio. Sabe que hombre no puede guardar, amar a Dios todo el tiempo. ¿Cuántas veces al día amas a Dios con toda tu alma, corazón y cuerpo? ¿Verdad? Muchas veces nomás estamos pensando de nosotros mismos, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Pero este primer pacto es, tú lo haces y serás bendecido. Y como dice en Deuteronomio 6, no olvidé cuál versículo es en Deuteronomio 6, pero dices, si guardas estos mandamientos, serás justo. Dice en Deuteronomio 6, 25, dice, el que guarde y cuida estos mandamientos será delante de Dios justo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que no podemos hacer eso. Estamos estudiando ahorita Romanos 2 y estamos estudiando estas cosas. La semana que viene vamos a estudiar de eso de la circuncisión, no, 2 semanas, la circuncisión del corazón. Pero aquí en Deuteronomio 30, versículo 6, Dios dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y fin de que vivas, que tú vivas. ¿De qué está hablando allí? Pues dice que Israel va a desobedecer y luego que Dios los va a traer para atrás a la tierra que fueron prometidos y que después de que los trae para atrás, Dios los va a circuncidar en el corazón para que puedan seguir en sus mandamientos. Eso se trata de Deuteronomio 30. Dios aquí está profetizando otro pacto en el futuro. Él está profetizando que no van a obedecer los mandamientos y que van a ser maldecidos, sacados de la tierra, pero que Él los va a traer para atrás para que puedan seguir sus mandamientos. Algo interesante de lo que está aquí profetizando Dios, pero Israel nomás no entienden eso, pues obedecer los mandamientos y seremos bendecidos. Pero hoy nosotros ya tenemos este entendimiento que hombre no puede obedecer estos mandamientos. No era por gracia en este tiempo era solamente ley, ¿verdad? Hay tiempos que Dios enseña o que da gracia, cada día es gracia porque no nos destruye, ¿verdad? Pero en este tiempo no era un pacto de gracia. Si vamos a Levítico 26, todo del capítulo del Levítico 26 es las maldiciones que pasará si no obedecen el pacto. Y es un contrato. Entonces Dios será mentiroso si no hace estas maldiciones. Pero Israel aceptó disculpe, como dije, que Dios será mentiroso si Israel no obedece y no manda las maldiciones a Israel. Ok, pero Levítico 26, 18 dice, si aún con estas cosas no me oréis, yo os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. ¿Verdad? Si no obedecen, va a mandar estas maldiciones y los va a castigar. Luego pueden leer todo el capítulo en su propio tiempo. Pero dice versículo 27, dice, y si con esto no me oiréis, más procederéis conmigo en posición. Va a maldar gente, va a enviar maldiciones, plagas. Dice, y si con esto todavía no me escuchas, otra vez vas a estar opuesto de mí. Entonces les va a dar bastantes oportunidades. Y esto vemos en el libro de Jueces, que envía un juez, los salva, pero otra vez se regresan y otra vez Dios manda enemigos. Y esto pasa seguidamente. Versículo 40 que dice, si confesaren su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación contra mí y también porque anduvieron conmigo en posición. Y que yo también he andado con ellos en contra y los he metido en la tierra de sus enemigos, si entonces se humillaren su corazón incircunciso y aceptaren el castigo de su iniquidad, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Eso es lo que Daniel hizo. Daniel, él estaba leyendo la profecía de Jeremías, que después de 70 años Dios va a regresar la nación de Israel a la tierra. Y Daniel en Daniel 9, hace esta oración que está confesando los pecados de sus padres y todo esto, y pues luego Dios le da la revelación que van a regresar. Pero es un pacto, van a ser castigados, pero si se están humillando y confiesan su iniquidad, entonces Dios los va a regresar, ¿verdad? Es un contrato. Y pues no obedecieron este pacto. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de los mandamientos. Aquí en estos libros de Deuteronomio, Levítico, Números, era cuando estaban afuera de la tierra prometida. Y luego, pues Moisés no entra, pero fue Josué
que lleva a Israel y entra en la tierra prometida. Y luego en Josué, después del libro de Josué, les dice a Israel, estos son los mandamientos de Dios, y Israel dice, sí, los vamos a guardar. Otra vez aceptan este pacto. Luego pueden leer eso en su propio tiempo, pero si vamos a Jeremías 11, dice que no obedecieron el pacto. Dice, Jeremías 11:1 dice, a la palabra que fue del Señor a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y todo morador en Jerusalén, y le dirás, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, obedeced mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que corre leche y miel, como este día. Y respondí y dije, amén, oh Señor. Hicieron un pacto, ¿verdad? Confirmaron este pacto. Versículo 6, y el Señor me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque por eficacia potesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, obedeced mi voz. Mas yo no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de sus corazones, su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Díjome el Señor, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Hanse vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras los ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no los oiré. Muy detallado eso, ¿verdad? Que los sacó de Egipto, confirmaron este pacto, pero no obedecieron su pacto. En vez, siguieron sus corazones, las imaginaciones de sus corazones. Y Dios dice, porque ustedes no me escucharon, yo voy a cumplir con mi pacto, voy a enviar estas maldades, pero yo no los voy a escuchar. Porque no me escucharon a mí. Eso era parte del pacto. Pueden leer Levítico 26 que eso va a pasar. Dios solamente está cumpliendo su parte del pacto. Dios no es mentiroso, Dios es verdadero, ¿verdad? Entonces, porque ellos no están siguiendo con el pacto, Él va a seguir parte de su pacto. Igual que si tú pagas, por ejemplo, compras una camioneta, si no pagas cada mes lo que debes, hay parte de ese pacto que te quitan la camioneta, ¿verdad? Y si ellos no cumplen con eso, entonces el banco o lo que sea son mentirosos, ¿verdad? Luego la gente no tiene miedo, pero el banco va a cumplir con parte de ellos, ¿verdad? Igual que Dios aquí va a cumplir parte de su pacto que nos va a escuchar. Entonces, Israel, hombre, sin la ayuda de Dios, no pueden obedecer a Dios. Aunque ellos fueron la nación escogida, aunque tenían la palabra de Dios, aunque tenían el nombre de Dios, no podían obedecer a Dios. No obedecieron su parte del pacto. Dios, sabiendo esto, como leímos en Deuteronomio, que Dios los va a traer para atrás y les va a circuncidar sus corazones, va a ser un nuevo pacto, un pacto mejor. Vamos a Hebreos 8.
Hombre sin la ayuda de Dios no puede ser nada, no puede agradar a Dios. Dice Hebreos 8, versículo 6. Dice, y aquí se está refiriendo a Jeremías 31. Jeremías 31 está profetizando un nuevo pacto, un pacto mejor que el primero. Pero dice en versículo 6, más ahora él ha obtenido un ministerio más excelente, hablando de Jesús, que Jesús ya tiene un ministerio más excelente, cuanto que también es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Versículo 8, aquí es cuando empieza, oh no, disculpe, versículo 8 dice, pues encontrado falta en ellos, dice, aquí se está refiriendo a Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto con los israelitas. Gentiles no recibieron este primer pacto. Nosotros no somos semiente de Israel, nosotros somos semiente de gentiles. Nuestros padres nunca recibieron un primer pacto. ¿Cómo vamos a recibir un segundo pacto? Algo de pensar, pero dice un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Versículo 9. No según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Disculpe, pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán cada uno a su prójimo ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Dice, en este nuevo pacto voy a poner mi ley en sus corazones. No solamente van a tener la ley en tablas, pero va a estar dentro de sus corazones, en sus mentes, para hacer la ley. Y dice, en este tiempo, uno no necesita preguntar, hey, ¿conoces el Señor? Debes conocer el Señor. Todos van a conocer el Señor. Entonces, gente que dice, oh, nosotros hoy estamos en un nuevo pacto, nosotros somos Israel, no debemos decirle a la gente si conocen el Señor. No debemos ir a predicar, porque todos lo van a conocer, ¿verdad? Eso no tiene significado. Eso no aplica hoy, porque hay gente que no conoce, hay gente que no ha escuchado el Evangelio. En Ezequiel 36:26 también dice lo mismo, que Dios los va a traer para atrás, va a poner su ley en sus corazones, les va a dar un espíritu, el espíritu de Dios, para que hagan la ley. Y así es que van a seguir la ley. Gente dice, oh, pues hoy yo tengo el espíritu, sigo la ley. ¿Nunca pecas? Right? Como nunca piensas cosas malas, nunca tienes coraje, nunca tienes esas cosas, pues dicen, oh, pues seguimos la ley moral, pero la ley ceremonial ya se acabó. Pues aquí dice la ley, aquí dice los mandamientos. ¿Ok? Ah, ellos tienen la ley y mandamientos, ellos siguen con la ley y los mandamientos, serán ungidos con el Espíritu Santo. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Dice, capítulo 2, versículo 20. Dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, más como más como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es la verdad. Oh, no quiero ese. Versículo 20, disculpe.
Estaba leyendo versículo 21. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Ellos tienen el Espíritu Santo y conocen todas las escrituras, conocen todas las profecías, conocen, no necesitan un maestro, no necesitan que alguien les pregunte, ¿conoces el Señor? Ellos tienen la unción del Espíritu Santo, no necesitan ser instruidos. Igual que Pedro en Actos 4, que lo encarcelaron por un tiempo, ¿verdad? Que estaban frente de los líderes de la sinagoga y el templo y le dicen, esos solamente son pescadores, ¿cómo es que son tan entendidos? ¿Cómo es que saben todas estas escrituras? Es porque era el Espíritu Santo que lo estaba enseñando. Si vamos al versículo 25, aquí en primera de Juan 20, Juan 2 dice, pero la unción de vosotros, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de todas cosas. Y es verdad y no es mentira, así como él os ha enseñado, permaneceréis vosotros en él. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos estudiando, ¿verdad? Estamos leyendo las escrituras y pues hay alguien que te está instruyendo, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu Santo, todos los que son salvos tienen el Espíritu Santo, pero ¿por qué estamos estudiando aquí? Es algo diferente. Aquí Juan dice, no necesitas un maestro, no necesitas alguien que te enseñe o que te diga, conoces al Señor, porque el Espíritu Santo ungió a todos. Algo diferente. Algo también que debemos pensar es, ¿qué es la iglesia? Y eso es lo que vamos a hablar la semana que sigue, pero en el primer pacto tenían el tabernáculo, tenían el, tenían el templo, tenían un lugar que sacrificaban los animales, ¿verdad? Tenían un lugar que solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba y sacrificaba todos los pecados a Israel. Pero en Hebreos, si regresamos a Hebreos 9, dice que Jesús recibió un ministerio mejor, un testamento mejor, y que Él ofreció un sacrificio mejor. Y lo sacrificó en un lugar que no era parte de este mundo, era en el cielo. Dice en Hebreos 9:1, dice, entonces tenía, por cierto, el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario mundo, ¿verdad? Los hombres estaban sacrificando animales en la tierra. Pero en versículo 23 dice, después que Cristo murió, dice, y fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer por nosotros en la presencia de Dios, ni tampoco para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entre el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo para deshacimiento del pecado apareció por el sacrificio de sí mismo. Entonces, muy importante, gente que dice cada domingo o cada día estamos sacrificando Cristo por la hostia. La Biblia dice que solamente fue sacrificado una vez. Y este sacrificio de Cristo no lo presentó en un tabernáculo mundial, sino en un lugar celestial, en un tabernáculo celestial. El tabernáculo que estaba en la tierra era una figura de lo verdadero en el cielo. Por ejemplo,
niños hoy que tienen los Hot Wheels, ¿verdad? Los carritos bien chiquitos. Son figuras del verdadero, ¿verdad? El tabernáculo del mundo era el juguete y lo que está en el cielo era lo verdadero. Por eso es que, pues ahora me estoy brincando, pero el reino de Dios va a bajar del cielo, el nuevo Jerusalén, ¿verdad? Lo que está en la tierra es una figura, una sombra de lo que está verdadero en el cielo. Algo importante. Y pues era con la sangre de Cristo que tienen este nuevo pacto. Hebreos 9:15 dice, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, Cristo en Mateo 26:28 dice, en la última cena que le dicen, ¿verdad? Pero no es la última cena, pero en la Pascua, que dice, esta es mi sangre que derramé para remisión de los pecados y para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, pues ahora no lo estoy refiriendo bien una vez que leerlo. Mateo 26:28 dice, dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, Cristo aquí en Mateo 26, Él todavía no ha muerto, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento no empieza después de Mateo 1, porque como leímos hace rato en Hebreos, que se necesita sangre para confirmar un testamento. Entonces, ¿cuándo murió Cristo? Cristo murió en Mateo 27, Lucas 23, Marcos 15 y Juan 19. ¿Ok? Entonces, la mayoría parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el testamento antiguo. Están debajo del primer pacto. Jesús nació debajo de la ley. Entonces, cuando estamos, que voltear al testamento antiguo, Marcos 2, ¿verdad? Como gente dice, eso no está bien, pero la Biblia lo enseña así. ¿Ok? Entonces, el primer pacto, el nuevo pacto no empezó hasta después de la cruz, que ya murió, que fue recibido al cielo. ¿Ok? Algo pasó en esos 3 días que la Biblia no enseña o no tiene grandes detalles de lo que Jesús estaba haciendo. Pero con esta sangre, Israel va a tener remisión de pecados. Mientras en el primer pacto era cada año, había sacrificio, ahora en este nuevo pacto solamente era un sacrificio para pecados. Va a haber otros sacrificios, pero para pecado solamente ese es el uno y el último. Después de eso, Dios nos va a regresar a la tierra. Podemos leer en Ezequiel 40 a 48, 8 capítulos de una ciudad que Dios va a estar allí en este templo, que va a tener un altar y que va a comer y tener comunión con Israel y el mundo. En Revelación 20:22, otra vez detalla una ciudad, nueva ciudad que va a salir del cielo y que Dios va a estar allí. Entonces, Israel va a regresar a la tierra prometida y en Jerusalén va a haber el santuario. Algo que hablamos hace rato es este pacto de gracia, ¿verdad? Aquí estamos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 4:16 dice, porque algunos cuando hubieron oído provocaron, aunque, no estoy en ese, estoy en capítulo 3, ahí está, 4:16, Hebreos 4:16.
lleguémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Estamos en Hebreos, estamos aquí en el trono de gracia. Esto causa confusión, esto causa errores en doctrina. ¿Okay? Nosotros no estamos en Hebreos. Hebreos fue escrito para los hebreos, fue escrito para el remanente de Israel, los israelitas que sí eran fieles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto del trono de gracia? Si vamos a capítulo 10, 29, dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollaré al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Okay. Dice, ¿qué será más gran castigo? ¿Los que desobedecieron acá debajo del primer pacto o los que desobedecieron, los que que ya recibieron el Espíritu de gracia? ¿Cuál castigo será más grande? Y pues eso estábamos estudiando la semana pasada, que hay gente que recibió diferentes revelaciones de Dios y que todos serán castigados, pero el que ha conocido más tiene más responsabilidad. ¿Cuál será más castigado? ¿El que ya recibió el Espíritu de gracia o de que solamente tienen los mandamientos? ¿Verdad? ¿Cuál era más grande? Como dijo Jesús, si no vine, no iban a ser pecadores, pero porque vine y miraron mis milagros, son hallados pecadores, porque me rechazaron. Si vamos a Juan 1, Juan 1, versículo 17, dice, pues la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Cristo Jesús. ¿Qué significa gracia? Pues hoy nosotros a veces lo ponemos muy simple, es ley y gracia. A veces cuando empezamos a dividir la palabra, lo ponemos así muy básico. Pero la gracia de Dios se encuentra en toda la Biblia. David habla de eso. Noé encontró gracia en los ojos de Dios, ¿verdad? Gracia es un regalo. Gracia es algo que tú no eres digno para recibir, pero es regalado a ti. Es misericordia. Dios no fue obligado para enviar su hijo y morir en la cruz. Nadie obligó a Dios a venir a morir, ¿verdad? Nadie lo obligó. Era por su propia voluntad llegar en la carne, humillarse, serse un judío y ser matado por sus propios parientes. Vino por gracia. Aquí no está hablando de la gracia de la dispensación de Dios. Aquí está hablando que llegó para hacer una bendición a Israel. Entonces, eso es lo que significa aquí que vino con gracia. Acá ya era algo de gracia que no destruyó todo Israel en el desierto, pero eso solamente era ley. Acá cuando vino Jesús era gracia porque no era obligado, era algo que Él hizo, era una acción de amor para salvar el mundo. ¿Okay? Entonces, nomás algo rápido. Entonces, el verdadero Nuevo Testamento no empieza hasta el monte de Sinaí y se completa aquí en la cruz. Y luego, el Nuevo Testamento viene siendo acá. Y se termina cuando, pues nunca se va a terminar, es para siempre. Del cielo, Nuevo Jerusalén va a bajar. ¿Ok? So, algo de diferencia.
que gente a veces no mira. Pero que si vamos a Hebreos 2, este reino todavía no ha llegado. Por hoy los gentiles que somos nosotros, no somos Israel espiritual, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero hoy gentiles no está yendo a Jerusalén para ser bendecido por Netanyahu, ¿verdad? Profecía dice que será el Cristo, que será Dios en Jerusalén, va a tener su trono, el hijo de David va a estar en Dios y todos van a querer ir. Pero dice en Hebreos 2:8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora nos vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Todo será sujetado debajo de Dios. En el cielo, tierra, todo. Gobiernos, potestades, pero dice que todavía no se mira que todo está sujetado a Dios. ¿Verdad? Dice en Hebreos 13, en 13:14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Los hebreos que fueron esparcidos en Actos 8, ¿verdad? Apedrearon a Esteban y todos los creyentes fueron esparcidos. Fueron sacados de la ciudad de Jerusalén. Dice, ahorita no tenemos iglesia, porque si se recuerdan, ellos todavía estaban yendo al templo. Todavía iban a la hora de oración. Todavía iban y oraban en el templo y fueron sacados del templo. Dice, ahorita no tenemos ciudad, pero estamos buscando uno que va a regresar, que va a venir, ¿verdad? No se preocupen del Jerusalén que está en la tierra, porque la ciudad que va a ser verdadera va a ser del cielo. ¿Ok? Todavía no ha llegado esto. No, eso no está pasando. La única manera que puedes leer eso y decir que es cierto que la ciudad ya está aquí, que el reino de Dios ya está aquí, es otra vez no leer la Biblia literal. Estás leyendo la Biblia de una manera que alegorizas, que haces figuras. Oh, pues el reino está en nuestros corazones, ¿verdad? Así es maneras. Si vamos a Romanos 11, aquí Pablo describe que Israel cayó. Dice que Israel está perdido. Entonces, gente que dice, nosotros somos Israel espiritual, entonces dice que tú no eres salvo, tú eres perdido, tú eres cortado de Dios. Dice, Romanos 11:11 dice, digo pues, tropezaron, hablando de Israel, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permita Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es las riquezas del mundo y la menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Entonces, Israel iba a ser la bendición para el mundo, ¿verdad? Dios iba a bendecir el mundo por medio de Israel. Entonces, si ellos cayeron, ahora cómo serán bendecidos los gentiles. Dios tenía otro plan. Él supo que Israel iba a caer. Él supo que no iban a obedecer, que iban a rechazar el Mesías. Entonces tropezaron, ¿verdad? Y lo que pasó era salvación para el mundo. Por el tropiezo de Israel, salvación fue al mundo. Es algo que no fue en profecía. Si vamos aquí en versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seas arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará
de Jacob la impiedad. Entonces, Israel cayó, pero Dios no se va a olvidar de sus promesas. Los va a salvar. Pero hoy no es el día. Dice en versículo 32, dice, 27, dice, y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Es un pacto que Dios, ¿verdad? No va a mentir Dios. Él va a cumplir con su pacto. Pero versículo 32 dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Era el propósito de Dios para enseñar al mundo que todos son pecadores. Él ya sabía que todos eran pecadores, pero él quería demostrar que aunque haya unos escogidos, aunque tengan la palabra de Dios, que ellos también no obedecen. Él quería enseñar eso, porque hombre es duro de servir y no entiende eso en un día. Necesita una Biblia para aprender la historia de humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Todos son pecadores y dice que Dios tiene misericordia a todos. Dice en Efesios 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿verdad? Dice, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Una dispensación de gracia fue revelada, que Dios está dando gracia a todo el mundo, porque todos son pecadores, todos son incrédulos, entonces está dando gracia a todos. Una oportunidad, otra oportunidad, la última oportunidad, porque luego va a traer su tribulación y su ira. Dice en versículo 9, dice, y de aclarar a todo el mundo cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que crió todas las cosas por Cristo Jesús. Entonces, pues todo versículo 1 a 9 habla de este misterio que fue revelado, pero Pablo está enseñando que hoy estamos en un periodo que no fue profetizado. Que fue un misterio. Profecía está en pausa. ¿Ok? No estamos debajo de este pacto. Lo que pasó es este cumplimiento del Nuevo Testamento. Empezó el Nuevo Testamento, pero no se cumplió. ¿Ok? Dios dispensó una nueva operación. ¿Ok? Una operación de gracia. Ha propuesto el Nuevo Testamento. ¿Ok? Un día será cumplido, pero ahorita está interrumpido. ¿Okay? Pero eso es lo que muchos no entienden en la Biblia, que gente nomás pone Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero la Biblia enseña que hay una tercera cosa, que es el misterio de Dios, la dispensación de gracia. Gente dice, que el trono de gracia es hoy, pero eso es algo diferente, que Dios no necesitaba darles un nuevo pacto. Él podía decir, no obedecieron el primero, destruidos. Pero dice, si se confiesan los pecados, los voy a traer para atrás. Eso era el primer pacto. Pero dice, en el nuevo pacto les voy a dar un corazón que sí va a obedecer. Eso es gracia. Entonces, en el nuevo pacto, ellos también están recibiendo gracia, pero no están recibiendo gracia en la manera que hoy todo el mundo está recibiendo gracia. Es diferentes gracias de Dios. ¿Ok? Algo que es interesante de aprender. Y pues hoy nosotros no somos Israel, nosotros somos un cuerpo, somos un organismo, no somos una nación, somos un organismo espiritual. Dice en Efesios 2, dice versículo 13, dice, más ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz, y para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Entonces, en tiempos pasados había judío y gentil, ¿verdad? Los judíos tenían las promesas, los judíos tenían el pacto. Gentiles, como dice en versículo 11, dice, ellos eran sin esperanza, o versículo 12, sin esperanza, sin promesa, sin Dios en el mundo. Había dos clases de hombre en el mundo en ese tiempo. Los que tienen promesas de Dios y los que no tienen promesas de Dios. Los que no tienen promesas de Dios necesitan ir a Israel, los que tienen las promesas, para ser bendecidos. Pero dice aquí que ahora Dios por la cruz destruyó esa enemistad, esa diferencia. Ya no hay Israel y gentil, porque Israel también pecó. Ellos tenían estas promesas, pero cayeron. ¿Ok? Son iguales que los gentiles, porque ellos no obedecieron, fueron incrédulos. Entonces hoy Dios creó un nuevo hombre. Hizo un nuevo hombre por la cruz. Por la cruz tenemos reconciliación de pecados. No estamos debajo de un pacto que dice, si haces esto, serás bendecido, y si no haces esto, serás maldito. ¿Okay? El momento que creemos el evangelio de nuestra salvación, somos bendecidos con todas bendiciones celestiales. Eso dice en Efesios 1:3, ¿verdad? Dice que Cristo Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sin hacer nada. No lo puedes perder esta salvación. No estamos debajo de la ley, sino estamos debajo de gracia. Dice en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. ¿Okay? Ya somos muertos a los rudimentos del mundo, a los elementos del mundo. Dice hace rato en Hebreos que el tabernáculo del mundo era una figura de lo celestial. Hay gente hoy que quiere hacer iglesias y que quieren santificar un altar, ¿verdad? Dicen, que uno necesita ser digno para subirse acá. Pero dice en Colosenses 2, que esas cosas eran figuras de lo que va a venir, pero no son figuras que nosotros necesitamos hacer sujetados. Dice Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de día de fiesta o de nueva luna o en sábados, que son la sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Verdad? En Hebreos dice eso, que lo del mundo era figura del cielo, lo que va a venir. Dice, no dejes que nadie te juzgue en eso, más el cuerpo es de Cristo. Dice, ellos están poniéndose debajo de la ley mientras no están reconociendo que hoy Dios está operando por el cuerpo de Cristo. Por eso dice en versículo 19 que ellos no tienen la cabeza, no tienen el conocimiento de la cabeza. ¿Okay? No estamos debajo de un pacto, somos debajo de misericordia, estamos debajo de gracia que nosotros no hicimos nada para recibir. Somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu de promesa. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios nos dio un Espíritu Santo. Igual que en el Nuevo Testamento, en el segundo pacto,
ellos reciben el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los va a ayudar a conocer todo y para obedecer la ley. El Espíritu Santo que nosotros recibimos es el mismo Espíritu Santo, igual que es el mismo Cristo, el mismo Dios, pero el Espíritu Santo no nos está obligando a hacer la ley. Nosotros, en el momento que fuimos salvos, no entendimos toda profecía, no entendimos todo. Hoy necesitamos estudiar, hoy necesitamos andar en la palabra para aprender de Él. ¿Ok? Nosotros somos el templo de Dios, Él está en nosotros. No hay un templo terrenal porque Él mora en nosotros. Está sellado en nuestros corazones. No estamos buscando una ciudad. Nosotros somos, la congregación es la iglesia. Somos parte de un cuerpo espiritual, que somos miembros de cada uno y Dios está en nosotros. ¿Ok? Y pues el Espíritu Santo nos guía con sus palabras, no los guía con la ley, nos guía con sus palabras, con las escrituras. En Gálatas 5, 18 dice, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. ¿Verdad? No estamos debajo de ley y mandamientos en los elementos del mundo. Somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía con sus palabras, las epístolas de Pablo, ¿verdad? Por eso es importante dividir correctamente la palabra, si no, no sabes qué ser guiado por el Espíritu. Piensas que seguir la ley es ser guiado por Dios. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás debajo de la ley. ¿Okay? Es muy importante saber la doctrina de Pablo para saber cómo caminar como un cristiano. ¿Okay? Todavía necesitamos estudiar, pues dice, si vamos a 2 Timoteo 2, versículo 5 dice, estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. ¿Verdad? Necesitamos estudiar para saber cómo ser un obrero. ¿Okay? Debemos dividir correctamente el misterio, el nuevo pacto, el primer pacto. Se necesita dividir correctamente para conocer estas diferencias, o si no, tú, como si piensas que eres un ministro o un obrero, vas a poner gente debajo de maldición. Estudiamos eso la semana pasada de la simplicidad de Cristo, que hay gente que pone gente otra vez debajo de servidumbre, que caen de gracia, como dicen en Gálatas. Pero muchas veces Pablo dice que necesitamos estudiar, que dicen, eso no lo tengo en los apuntes, pero a veces me pongo de pensar en este versículo que me encanta. Dice en 1 Tesalonicenses 4:11, dice, mas estudiéis estar quietos y hacer vuestros propios negocios y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os habéis mandado. Dice que debemos estudiar, ¿verdad? Que trabajar con nuestras propias manos. Igualmente que en otros tiempos decía, si no trabajas, no comes. Pero el remanente de Israel, Jesús les dijo, necesitan vender todo. Diferentes cosas que estamos instruyendo. Efesios 6, 17 dice, tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Obviamente no es una palabra física que vamos a llevar en batallas, pero es la manera que vamos a combatir errores, mentiras. Eso es lo que dice, que nosotros no estamos combatiendo con sangre y carne, sino con potestades celestiales, doctrinas de demonios, imaginaciones vanas, lo que dice la Biblia. Dice en Efesios capítulo 5, 18, dice, y no os emborrachéis con vino en el cual hay desolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos
canciones espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llenando nuestra mente con acciones de gracia a Dios es pensando de estas cosas, ¿verdad? Estamos pensando de estas cosas y esto va a guiarnos durante el día, va a guiarnos en nuestro camino y esto es andar en el Espíritu, sabiendo quién tú eres en Cristo, sabiendo lo que te instruyó Cristo. Te estás llenando tu mente con eso. No eres, el Espíritu no te está obligando y pues ya, no te está obligando para seguir la ley, la ley no está en tu corazón, porque nosotros no estamos debajo de la ley, pero también dice en Colosenses 3:16 que nos estamos enseñando con canciones. Dice Colosenses 3:6, dice la palabra de Cristo, more en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor. Entonces, con canciones, con doctrina, nos estamos enseñando para llenarnos nuestras mentes con las cosas de Dios. ¿Ok? Un versículo más que quiero ahorita ir es 2 Corintios 3, capítulo 3, versículo 6. Y dice Pablo, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. No vamos no tenemos tiempo para estudiar el contexto, pero Pablo dice, nosotros que somos ministros, embajadores de gracia, que somos ministros de la reconciliación de Dios. Nosotros que entendemos el misterio que Dios ha cambiado su operación, también nos hace suficientes ministerios para poder ministrar el Nuevo Testamento. No es que somos ministros del Nuevo Testamento, es que sabiendo esto, también sabes todo esto. Igual que dice en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, que somos salvos por el Evangelio que Pablo predicó, que Cristo murió según las Escrituras. Las Escrituras enseñan que el Cristo iba a morir, pero es revelado aquí que derribó el muro intermedio, que dispensó gracia a todos, que ahora hay bendición sin Israel. ¿Verdad? Sabiendo profecía podemos entender esto más. No hay misterio si no hay profecía, ¿verdad? No hay misterio si no hay conocimiento de quién es Cristo. Se necesita saber que Cristo es Dios manifestado en la carne, o si no, ¿por qué importa Cristo? Entonces Pablo aquí dice que nosotros también somos suficientes ministros del Nuevo Testamento, porque conociendo esto, conoces todo esto. Y también conociendo todo esto, te enseña esto, ¿verdad? Es como una moneda. Tienes la cabeza y tienes pues la cola que dicen, ¿verdad? Es la misma moneda, pero uno enseña algo diferente. O se mira algo diferente, pero es lo mismo. Y pues eso debemos aprender de la Biblia, que no solamente es el nuevo pacto, el nuevo testamento y el antiguo testamento, es que hay diferentes operaciones de Dios y ahora estamos en el misterio. ¿Okay? Pues eso fue el estudio de hoy. Ojalá nos ayudó, pero terminamos con oración. Pues gracias Dios que nos has dado la Biblia para saber de lo que estás haciendo hoy, que estás dispensando gracia a todos, que es por lo que tú hiciste, que tú moriste en la cruz por nosotros, tú derramaste tu sangre por nosotros. Es solamente lo que tú has hecho que nos justifica, que tú eres el justo y que cuando creemos que tu sangre nos reconcilia y que nos da paz, somos sellados con el Espíritu Santo. Gracias Dios por el tiempo aquí. Amén.